Bien, pasemos a tratar el tema de la ruptura del nexo causal. En la ruptura del nexo causal podemos ver diferentes elementos. Estos elementos ahora los trataremos, pero primeramente, ¿qué es esta ruptura del nexo causal? Esta ruptura del nexo causal supone que primeramente hay una acción y hay un daño. Entre medias debe haber una relación de causalidad. Siempre que exista esta relación de causalidad podremos imputarle el daño a la persona. Podrá haber lo que se le llama la imputación material, la causalidad material y posteriormente tendremos la causalidad moral, también más conocida como imputación objetiva. Bien. Si no hay causalidad, por lo tanto, no habrá que responder sobre el daño. Así pues, la existencia de un elemento que rompa con este nexo causal podría suponer la exoneración total o parcial del responsable o del supuesto responsable, autor de los daños. Bien, ante ello podemos ver que existen diferentes elementos. Primeramente el caso fortuito y la fuerza mayor como primer sector, digamos, primera característica, elemento, como queramos llamarle. Segundo, la conducta del perjudicado. Esta conducta del perjudicado la podremos dividir posteriormente en la culpa exclusiva de la víctima o concurrencia de culpas, ya trataremos sobre ella. Y después tenemos la intervención de terceros, tres elementos, los cuales ahora veremos. Bien, sobre ello, el caso fortuito, la fuerza mayor, primeramente para poder entenderlo, me gustaría que nos imagináramos una esfera de derechos, bien, una esfera de obligaciones, una esfera jurídica. Todo aquello que suceda dentro de esa esfera del negocio jurídico, de lo que sea, será por un caso fortuito. Todo lo que suceda fuera de esa esfera debemos entenderlo como fuerza mayor. Por ejemplo, si yo voy en un coche y se rompe una pieza del coche el cual he alquilado, entenderé que los daños que he provocado al tener un accidente es un caso fortuito porque es culpa del vehículo, ¿sí? En cambio, la fuerza mayor, habitualmente de la naturaleza, es lo más parecido, por ejemplo, yo voy en el coche, en ese mismo coche que es alquilado, etcétera, etcétera, y hay un tornado, me viene, me coge con el coche, me lleva volando y golpea el coche contra, no sé, una cristalera, pues estos daños son por fuerza mayor y por lo tanto no deberé responder por ellos. Seguidamente tenemos la conducta del perjudicado. Ante la conducta del perjudicado podemos entender que ha habido una evolución. Al principio, siempre que hubiera una mínima intervención del perjudicado, ya rompíamos con toda la causalidad. Eso es importante. Es decir, eso significaba que cuando hubiera una intervención del perjudicado, ya no tenía que responder el autor. Esto ha ido evolucionando en el derecho, en tanto que la protección de la víctima, mirar de lograr la justicia, equidad, etcétera, etcétera. Así pues, nos encontramos dos grandes elementos, primeramente la culpa exclusiva de la víctima y después la concurrencia de culpas. Sobre los elementos de culpa exclusiva de la víctima, podemos entender que lo que es básicamente la persona, el perjudicado, es el único culpable de ello. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de trampolines y en los trampolines, pues en el expositor, digamos, como si fuera un IKEA, yo tengo un IKEA, ¿vale? Más claro. Entonces, vamos en el IKEA y una persona se sube a un armario y se cae el armario y yo he puesto carteles diciendo no te subas a los armarios, he anclado todas las cosas a las paredes, no sé qué, no sé cuántos, pues en ese caso, evidentemente debemos entender que lo que hay es una culpa exclusiva de la víctima, que es tonto y se ha subido ahí arriba. Esto en el examen no lo digáis, por favor. Seguidamente, me acerco más porque tengo mal la voz. Seguimos con la concurrencia de culpas. La concurrencia de culpas se da cuando hay una intervención del perjudicado, pero además tenemos una intervención de del propio autor del delito, sí, perdón, del daño. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que
ello supone que en esta concurrencia de culpas deberemos ponderar. La ponderación es muy importante. Por ejemplo, si la víctima estaba haciendo el tonto y cruzando una autopista y yo iba y no frené, aunque pudiera haber frenado, lo que habrá aquí será una concurrencia de culpas. Porque yo no había nadie en la autopista, yo veía perfectamente y yo no frené, no la esquivé, no me dio la gana, por lo tanto es culpa mía, pero hombre, también es culpa de la víctima que se puso ahí en medio cuando sabe perfectamente que no se tiene que poner, ¿no? Bien, seguidamente hablando del tercer elemento, que sería la intervención de terceros, podemos ver que cuando hay una intervención de terceros, es decir, un criterio el cual nos dice que interviene una persona distinta al perjudicado y al autor en medio de esa causalidad, en medio de esa acción, entonces deberá recaer sobre terceros. Por ejemplo, si yo voy conduciendo mi vehículo y lo que sucede es que yo tan tranquilo iba pues a más velocidad o no y golpeo o un coche me golpea por detrás y sin querer pues le doy a otro, yo no tendré que responder, sino que lo que hay es una intervención de un tercero que es el que me ha pegado el golpe y es el que ha provocado que yo provocara el daño. Por lo tanto, será él el que responderá.